Uno, dos, tres, ya. Podemos decir. Buenos días. Continuamos con la secuencial, digamos, desarrollo del curso. Es necesario, digamos, tomar en cuenta lo siguiente. Toda la estructura molecular y el esqueleto de las estructuras, tanto de metabolitos primarios, secundarios, y su alcance de cinético de reacciones ya están plasmados en el desarrollo del curso. De tal manera que vamos a hablar solamente, digamos, cómo nacen sus estructuras, de qué condición básica se forman y qué va formando en todo su esqueleto estructural. Tipo de metabolitos. Se distinguen dos tipos de metabolitos, primarios y secundarios. Lógicamente que ambos son derivatorias de los metabolismos primarios y secundarios. Creo que hay un error tipográfico. Si hablamos de metabolitos, primero debemos pensar en los metabolismos primarios que fundamentan directamente la actividad química de cada condición, digamos, del vegetal. En los primarios podemos nosotros tomar en consideración todos los alfa-aminoácidos, carbohidratos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos, entre otros, que pueden ser consecuencia de la reversibilidad que también forman los metabolitos secundarios que se revierten en algunas condiciones, de acuerdo a las condiciones de las reacciones enzimáticas que vamos a verlo más adelante. Hay que tomar en cuenta esto, que el patrón específico de constituyentes de las especies ha sido distribuido y usado para la determinación de cada una de las condiciones. Este campo de investigación llamado sistemática bioquímica o quimiotaxonomía ha tenido el interés creciente durante las últimas décadas, ¿no? Llamadas también productos naturales en alguna información biográfica. Y acá podemos partir ya diciendo que hay patrones base de donde se van formando los metabolitos secundarios, que ya son estructuras más complejas, semicomplejas a complejas, que vamos a llegar también a los alcaloides, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la N-glucosa, que va a formar ciertos compuestos de metabolitos secundarios. Por ejemplo, los azúcares, como la glucosa, fructosa, manosa, cuya biología ha sido estudiado, ¿no? Se colocan en el primer grupo, o sea, de los metabolitos primarios. Y dentro de los secundarios, normalmente, digamos, lo que predominan son los aceites esenciales, los terpenoides, los alcaloides, que lo vamos a diferenciar grandemente en su condición de donde se lo obtiene. Ya como se lo obtiene, ya está, como le vuelvo a repetir, cinéticamente plasmado. Si ustedes se dan cuenta acá, en una de sus grandes clasificaciones para los metabolitos secundarios, están los metabolitos secundarios mayormente con grado de incidencia en los alcaloides. Veamos los primarios. Los primarios comprenden aquellos procesos químicos que cada planta debe llevar a cabo cada día para sobrevivir y reproducir su actuación. Ahí tenemos, ya vamos mencionando la fotosíntesis, la glicólisis,
Los ciclos pueden ser el carbono, oxígeno, nitrógeno, síntesis de aminoácidos, transaminaciones, síntesis de proteínas, entre otros, y enzimas. Si hemos visto en la condición de metabolitos primarios, punto de partida pues es la fotosíntesis, ¿no? Que viene, que directamente tiene la injerencia de la radiación y luz solar, y donde que vemos los diferentes componentes, tanto de incidencia como de exhalación, o sea, de cómo vamos a inhalar el oxígeno y desagregar o exhalar el dióxido de carbono. Y los otros componentes, digamos, en la parte terrosa, tenemos algunos cationes, algunos aniones, especialmente los aniones nitrogenados y los cationes mayormente alcalinos y alcalinoteros. Tienen ciertas características cetometabolitos primarios. Tienen ahí 1, 2, 3, 4 características esenciales. Los secundarios son aquellos que comprometen aquellos procesos químicos que son únicos para una planta dada y no son universales. Repito, que por caracterizaciones enzimáticas o de duplicidad de componentes simples de los metabolitos primarios se van formando, o viceversa, hay confusión, como vamos a tomar en cuenta subsiguientemente. Otra cosa que hay que aclarar, aquí ustedes tienen, digamos, la estructura del esqueleto sistemáticamente, digamos, formándose. Si ustedes ven ahí metabolitos primarios, hasta llegar a los secundarios. Hay que tomar en cuenta donde usted sea agresivamente tiene que poner empeño y mucha actitud en el idioma. Todas las estructuras de los esqueletos, tanto de metabolitos primarios y secundarios, están en inglés, ¿de acuerdo? Un segundito, por favor. Continuamos. Si ustedes se dan cuenta, la glucosa como metabolito primario, punto de partida, por duplicidad, mayormente de esas estructuras moleculares simples se van formando por adiciones de 2 o 3 moléculas de ellos hasta formar los compuestos metabolitos secundarios. Aquí hay una observación que dice, ¿no? Los metabolitos secundarios no parecen ser necesarios para la supervivencia de las plantas, pero puede suponerse una ventaja competitiva considerable. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen reversibilidad. Tienen sus características muy sui generis que tenemos ahí, que ustedes están anotados, 1, 2, 3, 4 también. Normalmente, digamos, tenemos ahí componentes secundarios. Tenemos los terpenoides, alcaloides, compuestos nitrogenados, llamados por fenoles, lógicamente, ¿no? Los fenilpropanoides y otros compuestos. Ahí está esos puntos de partida en la estructura del diagrama. Tienen varias vías de formación y cada vía cumple sus fases correspondientes. Lo vamos a ver enseguida. Si nosotros observamos acá, la primera etapa en la formación de un metabolito secundario implica la formación de una enzima que dirige una cierta cantidad del metabolismo primario hacia el secundario. Y más luego lo vamos a ver, su reversibilidad.
biogénesis de terpenoides. También se llaman isofrenoides, ¿no? Normalmente son las que en escala de número de carbones están entre 5 a 6. La biogénesis de los terpenoides se puede dividir en 4 etapas. Tenemos las 4 etapas que lo vamos a ver secuencialmente de uno en uno. Están los terpenoides, todo el mecanismo de la cinética de formación de los compuestos. La primera, la biosíntesis del isopenil pirofosfato, el IPP. Vamos a ver esa parte porque la otra parte, digamos, la vía del ácido mevalónico, es un poco, digamos, más complejo que del iso, ¿no? Comprende 2 rutas. Esa primera síntesis del IPP, la ruta del mevalónico y del ácido isopentil difenil pirofosfato. Y la segunda ruta es la del 1-desoxicelulosa 5-fosfato, DOXP. Ya se conocen, están plasmadas los esqueletos estructurales. Ahí están las 2 rutas, la mevalónica y la diglicrasonil, lo que hemos mencionado. Ahí están paralelas verticales en la estructura. 2 de la isomerización del IPP, que también tiene sus condiciones. Esto normalmente está pues encabezado en lo que debemos entender. Son adiciones repetitivas del IPP, o sea, de los azúcares, o del comúnmente llamado divalones. Se presenta la estructura. Ahora, por elaboración molecular, aquí tenemos su estructura y que solamente nos mencionan cómo se forman sus estructuras, lineales y cíclicas. Ahí ustedes se van a dar cuenta. Esto es lo que queríamos llegar. Por las modificaciones enzimáticas de los esqueletos, o sea, de las estructuras completas de los esqueletos. Veamos la primera parte, los monoterpenos. Los monoterpenos normalmente, digamos, son estructuras que comprenden el número de 10 carbonos. Ahí nos indica cómo son sus cadenas, tanto abiertas como cíclicas, que se van formando en su estructura. Ahí está. Recordándole siempre, digamos, que todo está en inglés y hay que tratar de incidir un poco en ese idioma. Al final, pues tenemos los secundarios que se han formado partiendo de las moléculas más simples. Por la cadena abierta que se forman en esta estructura que presentamos, se forma el cineol, el terpeneol, el fenchol, el carbeol. También hay que aclarar, cuando nosotros damos el nombre mayormente, ya lo conocemos al nombre comercial, porque el nombre químico a nivel de la estructura es mucho más compleja. Ya ustedes han llevado química inorgánica, lo que debe entenderse química de la coordinación o enlace covalente coordinado. Eso nos lleva a una gran formulación que se llama química de los complejos o complexometría.
los esquistoterpenos de número de carbones 15. En este rubro de sesquiterpenos de carbonos 15 tenemos una diferenciación de la misma línea de formación, 25 diferentes productos. Se alinean y ciclan los siguientes compuestos que podemos formar en su esqueleto estructural. Tenemos el ruleno, el longifoleno, el germacreno y el bisaboreno. Los diterpenos con número de carbonos 20. Acá tenemos formado por los diterpenos, formando las fitolexicinas y las giberelinas. Estructura, ahí está la estructura. En este grupo de terpenoides se incluyen compuestos como esqueletos del sembreno, del casbeno, del gibano y de diabertidieno. Los triterpenos, número de carbones 30. Acá ya encontramos, partiendo pues de gabamolenos, que incluye la sacarosa, glucosa o fructosa, vamos a formar estructuralmente los siguientes compuestos, lógicamente pasando por diferentes procesos de formación. Vamos a tener oxidaciones, vamos a tener nitraciones, alcoholaciones, fusión de dos moléculas del mismo metabolito primario, y en estos tenemos los esteroides, las hormonas y las apogeninas. Los tritaterpenos con número de carbones 40. Y aquí están integrados los fitoenos y los carotenoides. Al mismo tiempo tiene otras estructuras de esqueletos, pero en forma de iso. Iso quiere decir qué cosa, la formación de acuerdo a la ubicación en la estructura de las diferentes moléculas. De la misma molécula, pero en diferentes condiciones de ubicación, ¿no? Ahí tiene funcionalmente diferentes en su que, ahí hemos dicho cada proceso que se da, la oxidación, reducción, isomerización, conjugaciones, hidroxilaciones, epoxidaciones, desmetilizaciones, la hidratación, entre otros procesos que tienen que seguirse para formar los metabolitos secundarios. ¿Qué entendemos por la epoxidación? Uno del escualeno, otro del anosterol y otro del cicloartenol, cada uno con su estructura correspondiente. Ahí ustedes lo ven ubicado, ¿de acuerdo? A ver, veamos, digamos, qué desdoblamientos a nivel de los esqueletos podemos en la biogénesis mencionar dentro de los triterpenos. Se parte, dice, del escualeno y por ciclación se forman los diferentes anillos de triterpeno. Así ocurre, por ejemplo, la formación del esqueleto del opaeno, que es un compuesto complejo, perdón. Ahí está su estructura. Los isos van a estar, como quien dice, dado por las direccionales de las curvas de cada flecha. Biogénesis del colesterol. Se parte del acetilcobalto A y se llega hasta el anosterol o el esquema biogenético del anterior, o sea, de los triterpenos, ¿no? Eso es lo que nos indica la información. Ahí está todo
secuencialmente dado la formación del colesterol. Biogénesis de esteroides. No vayan a confundir la biogénesis con la biogenética, con la bioquímica, que son muy diferentes campos, que hay una diferencia. Comprende 3 etapas. Ya se ha visto en los anteriores seguimientos. Pero aquí nos da un compendio y el esqueleto de esta estructura. Se parte del acetato hasta llegar al estradiol. Ese es el esquema general de esteroides. Comienza con el acetato, ¿no? La biogénesis de carotenoides. Los carotenoides son betaterpenos originados por la vía de mevalatos, que ya hemos visto antes en esas 2 columnas paralelas de la formación de los primeros metabolitos secundarios. Bueno, como preocupación para ustedes, jóvenes, hay que tratar, digamos, de buscar un poquito de información, como que irse recordando que siempre, todavía somos estudiantes, hay que leer un poquito. Aminoácidos, fenilpropanoides, ácidos grasos saturados o insaturados. Esta segunda parte también, como quien dice, conduce a la forma de que vamos a conversar. Técnicas generales de aislamiento, separación, caracterización y cuantificación de metabolitos secundarios. Cuando nosotros hablamos de cuantificación de metabolitos secundarios, estamos diferenciando grandemente que se presentan los metabolitos primarios, mientras que los metabolitos secundarios son mínimos en condiciones de formación. Escasamente, mejor dicho. Por eso son extremadamente, en algunos de los casos, muy caros o súper económicamente caros, ¿no? Bueno, esto es como parte de información, digamos, de una lectura abierta. Todas las formaciones que vienen desde donde se va conociendo y tomando el interés de las diferentes condiciones, o los componentes exactamente, por decir, de una planta, ¿no? Cómo lo aprovechamos, cómo lo extractamos, cómo lo utilizamos y cómo lo dosificamos. Tenemos un poco de historia. Es muy saludable. Plantas aromáticas medicinales. También tenemos bastante información con respecto de qué años y volúmenes se venía trabajando con los fines que ahora estamos dando y sintetizándoles como metabolitos secundarios. Fitoquímica. Es el estudio de los componentes químicos de las plantas. El principal técnica o mecanismo que vamos a ponerle a consideración es la extracción, ¿no? Y una vez extraído cuál fuere el mecanismo, debemos necesariamente entrar a un trabajo químico para darle las características necesarias de cómo lo vamos refinando
hasta encontrar los principios activos netamente para los intereses que persigue, no nuestro curso, sino las técnicas de cómo lo vamos a manejar, tanto en flores, hojas, tallos, raíces. Aquí debemos interpretar el AFP, no es el ahorro personal, es el análisis fitoquímico de plantas. El AFP contempla ya los primeros términos de cómo vamos a obtener, por ejemplo, los alcoholes, alcaloides, flavonoides, compuestos carbonílicos, esteroides, ácidos grasos y azúcares, ¿no? A ver qué podemos encontrar en las plantas dentro de los metabolitos secundarios. Dice, las plantas producen una amplia gama de compuestos orgánicos, o sea, metabolitos secundarios, que no están involucrados en el metabolismo primario. Y una vez, digamos, debemos entender para ir centrando la cosa. Metabolitos primarios son de actividad fisiológica viva, tanto de vegetales, animales y, bueno, otro animal, el hombre, ¿no? Y es decir, que no posee, dice, roles reconocidos en los procesos de asimilación, respiración, transporte y diferenciación, y que también difieren de los metabolitos privados. O sea, lo que les estoy indicando corresponde a los metabolitos primarios. Los metabolitos secundarios que contienen nitrógeno incluyen a los alcaloides, aminoácidos, aminas, glucósidos, cianogénicos, glucosinolatos, y los nitrogenados se dividen en terpenoides, poliacetilenos, policétidos y fenilpropanoides. Ya lo vamos a ver si siguiente. La generación de los metabolitos secundarios en las plantas. Veamos. Como organismos autótrofos, además del metabolito primario, presentan las plantas. En todos los seres vivos tienen un metabolismo secundario que les permite producir y acumular compuestos de naturaleza química diversa. Aquí lo vamos a leer de frente. Estos compuestos derivados del metabolismo secundario, o sea, ya estamos hablando de la reversibilidad, se denomina metabolitos secundarios, claro, que se distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos. Presentan propiedades biológicas, muchas desempeñan funciones ecológicas y se caracterizan por sus diferentes aplicaciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes, colorantes, entre otros. La síntesis de los metabolitos secundarios depende de la etapa de desarrollo de la planta y sus niveles constitutivos solo se incrementan como parte de los productos naturales. Entonces, lo que siempre habría que recordar, algunos metabolitos secundarios constituyen una parte importante de la respuesta de la defensa de las plantas sometidas a heridas. O sea, aquí le hace una correspondencia a los metabolitos secundarios a los metabolitos primarios. Dice acá que algunas veces le sirven o le dan custodia, defensa y seguridad los metabolitos secundarios a las plantas sometidas a heridas. Por eso es que se dice que se usan los secundarios como antibióticos
mayormente en la medicina, saborizantes, colorantes, aceites esenciales. Clasificación de los metabolitos secundarios. Entonces vamos de frente a lo que nosotros podemos tomar en consideración. Ya de acuerdo, digamos, a que ustedes manejen la información biográfica o autores diferentes, los metabolitos secundarios también los llaman productos naturales, o también los productos de síntesis de los productos de los metabolitos primarios. Aquí tenemos la información. Gran número, digamos, de estos metabolitos secundarios ya se utilizaban en las enfermedades, en la medicina antigua, ¿no? Mayormente como medicamentos, como resinas, como gomas, potenciadores de sabor, aromas y colorantes, ¿no? Los metabolitos secundarios se clasifican en productos nitrogenados, productos fenólicos y terpenoides. Ahí está, productos nitrogenados. Los productos nitrogenados netamente o metabolitos secundarios son lo que nosotros vamos a tomar en consideración como más importante, digamos, los alcaloides. ¿Por qué lo dicen de los compuestos complejos? Porque tienen más de 4.000 estructuras. Lógicamente nosotros necesitamos mecanizarnos mucho, digamos, para llegar a dominarlos a todos. Estos metabolitos secundarios son fisiológicamente activos en humanos, por ejemplo, cocaína, nicotina, morfina, y de gran interés para la industria farmacológica. Parten de los aminoácidos como estructura básica de las proteínas, alcaloides y purinas. La biosíntesis de los alcaloides se basa en la reacción de los aminoácidos con otros metabolitos como acetatos o mevalonatos. Entran a tallar también ahí las alquilaminas. Los alcaloides presentan unos caracteres comunes que los diferencian de los demás compuestos secundarios, pues son moléculas orgánicas más o menos compuestas complejas, de carácter básico, entiéndase eso. Presenta uno o más átomos de nitrógeno formado parte de un estereociclo que se sintetiza de aminoácidos o de sus derivados inmediatos. Hemos visto. Su principal fuente de partida es el fenol, pero tomen en cuenta que todo compuesto, no, del primer compuesto nitrogenado. Veamos los fenoles, son todos los alcoholes que por su isocondición de ubicación o de su resonancia en algunos de los casos, con la ubicación de los alcoholes, mayormente digamos en los dobles enlaces, van a ser de naturaleza cancerígena. Los compuestos fenólicos constituyen uno de los grupos de micronutrientes presentes en el reino vegetal que forman parte importante de la dieta humana. Hoy en día, por ejemplo, existe gran interés en el estudio de estos metabolitos secundarios, o sea, de los fenoles, debido a sus propiedades antioxidantes. Su participación en procesos sensoriales de los alimentos naturales y procesados. También para la salud humana, para
tratamiento y prevención de cánceres, enfermedades cardiovasculares y otras patologías de carácter inflamatorio. Dice que también debemos conocer que los fenoles son esenciales para el crecimiento y la reproducción de las plantas, teniendo como acción antibiótica, pesticidas naturales, agentes protectores de rayos ultravioleta y aislantes en las paredes celulares. También nos dice su tercera disagregación son los terpenoides, o sea que ya viene asociado en su primera estructura como primaria dos radicales importantes, uno derivado de los alcoholes y otro derivado de las aminas. Si ustedes se dan cuenta, la ubicación de ambos radicales es buscando la posición ISO, perdón. Aquí debemos ir centrando un poquito más completo ya. Los metabolitos primarios se encuentran entre las hormonas, en las hormonas de las gibrelaninas, del ácido abscísico y citoquininas. Dentro de los carotenoides, clorofilas y plastoquinonas tenemos en la fotosíntesis. Las ubicononas tenemos en la respiración y los esteroles en la de gran importancia en la estructura de membranas. Aquí lo que conduce a la importancia de esta distribución es que los terpenos constituyen uno de los tipos de compuestos volátiles mayoritarios en flores y en frutos. Dice que los terpenos de las plantas son extensamente usados por sus cualidades aromáticas. Juega un rol importante en la medicina tradicional y se investigan sus posibles efectos antibacterianos y otros usos farmacéuticos. Estos están presentes en las esencias del eucalipto, los sabores del clavo de olor, el jengibre, en el citral de los cítricos, lógicamente, en los eucaliptoles del mentol, alcanfor y los cannabinoides. No se refiere al cannabis sativa, no es eso. Aceites esenciales. Antes de llegar a este punto, quiero aclararles que el subsiguiente tema que vamos a conversar, ya vamos a hablar de concentración, maceración, extracción y los mecanismos. Que también lo vamos a llevar de esta manera porque todo ya está dado, solamente lo más esencial está dado en lo que nos corresponde a los diferentes equipos o montajes. Es más fácil detallar. Entiéndase que los aceites esenciales son líquidos con escasa solubilidad en agua, pero solubles en alcoholes y en otros disolventes orgánicos. En cuanto a su composición química, a excepción de las esencias derivadas de los estercidos, no, son generalmente mezclas complejas de constituyentes muy variadas que pertenecen de forma casi exclusiva al grupo de los terpenos, o sea, los aceites esenciales, no se olviden. Y en menor medida, o mejor dicho, en menor escala, al grupo de los compuestos aromáticos derivados del fenilpropano, del aldehído cianónico y eugenol, aretol, aldehído vanícico y el sulfuro. Estos materiales
orgánicos al ser sometidos al vapor de agua libera una mezcla odorífera líquida llamada pues el aceite esencial, ¿no? De una gran variedad de sustancias volátiles que recuerdan el olor en forma muy concentrada a la de la misma planta. Varía entre 50 a 300 sustancias químicas que pueden contener, y estos compuestos están compuestos por hidrocarburos terpénicos. Continuamos con los aceites esenciales. Los aceites esenciales son las fracciones líquidas y volátiles generalmente destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la industria cosmética, entre perfumes y aromatizantes, en los alimentos como condimentos y saborizantes. En las farmacias tenemos saborizantes desde el punto de vista químico, y a pesar de su composición compleja, los aceites esenciales, ¿no?, con diferentes tipos de sustancias, los aceites esenciales se pueden clasificar de acuerdo al tipo de sustancia que son los componentes. Así, por ejemplo, los ricos en sesquiterpeno serán sus aceites esenciales los sesquiterpenoides. Los ricos en fenilpropano serán los aceites esenciales fenilpropanoideos. Mediante este proceso de la extracción se obtiene una forma muy concentrada que se emplea en los diversos usos industriales. La mayoría de ellos son mezclas muy complejas de sustancias químicas. La proporción de estas sustancias varía de un aceite a otro. Eso hay que tomar en cuenta, lógicamente. Es decir, de repente uno requiere tratarlo, las raíces, otros la corteza, otro el tallo, otro la rama, otro las hojas y otro a veces las flores. De acuerdo a lo que eso hay que hacerlo por separado para ver qué es lo que perseguimos y dónde lo encontramos en mejor viabilidad, tanto en costo reactivo y tiempo de trabajo. Bien, joven, nos quedamos hasta el momento ahí para la próxima sesión. Les quiero indicar lo siguiente, que este lunes tenemos esta clase y en la otra semana, y sabemos que la cuarta semana es nuestra primera evaluación de lo que hemos tratado, conversado, y de la lectura que se nos deja pendiente, digamos, con respecto al tema. Muy amables jóvenes, buen día.